Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL que gira basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Charmbit se puso de pie alarmado cuando Kemhira de repente rompió a llorar. Al ver las lágrimas de su amigo, Head sintió un escalofrío recorrer su espalda, una voz en su cabeza gritando que algo terrible había sucedido. Rápidamente dejó caer su escoba y arrastró a su pequeño amigo hasta sentarse en un banco bajo el árbol de mango. ¿Qué? ¿Qué diablos me estás ocultando? Cuéntamelo todo. Getana accidentalmente levantó la voz hacia Kemhira, lo que provocó que Charbit, que estaba cerca, la advirtiera señalando al tipo que sollozaba. Het, cálmate, ¿quieres? Mira, Kim está llorando aún más fuerte ahora. Gentana se pellizcó el puente de la nariz para aliviar el estrés y abrazó a su pequeño amigo. Tonto, lo siento. Esperaré a que termines de llorar. Ya, ya. Kemhira no tenía intención de llorar, pero estalló debido a los recuerdos de su vida pasada por Brookgroup. Le había dicho que olvidara. La sola idea de que Porkrup le diera la bienvenida a esa mujer a su corazón era un dolor ardiente para él. Después de llorar, se sintió un poco mejor, aunque las lágrimas no habían cesado y su cuerpo todavía temblaba con suaves sollozos. Kemhira se alejó del hombro de Gentana avergonzada y se secó las lágrimas. Het, Charm, lo siento. Que hay algo entre tú y Porngroup, ¿verdad? Sentí que algo andaba mal desde que se negó a aceptarte como estudiante. También ha estado diciendo cosas extrañas. Preguntó Head con el ceño fruncido y una expresión tensa. Vos. Había planeado esperar hasta estar seguro antes de preguntar, pero parecía que ahora todo se estaba aclarando. Kemhira apretó los labios con fuerza y levantó el rostro para mirar a los ojos de sus dos amigos. Sus grandes ojos brillaban de emoción. Fue entonces cuando Charbit preguntó en voz baja, ¿Qué? ¿Te gusta Porkrup? Pequeña tonta. Esa pregunta golpeó a Gentana como un rayo. Tenía la intención de regañar a Charbit por ser tan directo, especialmente después de decir que se calmara. Kemhira volvió a llorar, asintiendo y sacudiendo la cabeza. Su expresión era de absoluta confusión. Porkrup y yo éramos amantes en nuestra vida pasada. La boca de Genta quedó abierta como si hubiera sido alcanzada por un segundo rayo, seguido de un tercero, un cuarto y un quinto mientras que Mjira contaba la historia completa, incluida la vida pasada que compartió con Porkrup. Como ambos habían revisitado esos tiempos y lo que hizo esa noche, tanto Genta como Charbit creyeron completamente la historia de Kemhira. En realidad, tampoco dormí esa noche, dijo Charbit. Tenía el sueño ligero por naturaleza y, como era una casa de madera, los pasos sonaban más claros que en una de cemento. El leve olor a incienso le hizo saber a Chan que era Porkrup quien había entrado en la habitación, pero pensó que solo estaba comprobando, así que no se molestó en abrir los ojos. Kemhira sintió, lo siento, aunque él es tu maestro, yo. Kemhira quiso e intentó olvidar esos recuerdos, pero le resultó imposible. Mientras viera el rostro de Porkrup todos los días, no había manera de que pudiera olvidar. Charbit imaginó un futuro en el que los dos aceptarían ser amantes y asintió. Para mí, Porkrup es solo una persona, no un monje al que se le prohíbe casarse o tener una familia. A quien quiera lo que sienta, tiene derecho. No tienes que preocuparte por eso, le aseguro. Head asintió, pero su expresión no mejoró. Parecía volverse aún más problemático. Si Porkrup y tú se gustan, eso es genial. No me importa. En todo caso,
Es genial que tendrá a alguien que lo cuide cuando sea mayor, pero por lo que nos ha dicho, no es así, ¿verdad? Las palabras de Gentana se sintieron como un pesado nudo atascado en la garganta de Kemjira. No podía negar que por Krupp siempre había trazado una línea clara entre ellos. El sentimiento que Kemjira tenía por Krupp no fue correspondido.